Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones. La verdad es que estaba deseosa de regresar a conversar con ustedes, de traerles nuevamente las pildoritas espirituales. Estuve un tiempo fuera de servicio, recuperándome de una pequeña cirugía que tuve, pero aquí estoy de vuelta. Reciban la bendición del Señor y espero que se encuentren bien. Ah, Hoy les tengo una pildorita espiritual, algo que el Señor tiene bastante tiempo hablándonos en nuestro ministerio. Quiero leerles primero el versículo de hoy, que se encuentra en Proverbios 22, verso 6. Y dice así: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros normalmente usamos este versículo para referirnos a lo que es la educación de los hijos. Sin embargo, esto es una premisa y es un diseño original de Dios. Dios nos está diciendo que todo lo que nosotros demos como instrucción, todo lo que nosotros enseñemos a los niños, cuando ya son adultos, no se olvidan nunca de eso. Pero no se refiere única y exclusivamente a lo que es la parte de la enseñanza de los hijos o la enseñanza de los niños. Y ya les voy a decir por qué. En Primera de Corintios 13, versículo 11, Pablo nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y les voy a leer, esto es una analogía espiritual, ¿ok? Es una similitud con el mundo de lo espiritual. Y ya les voy a decir por qué. Vamos a leer también Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense ustedes, yo les dije a ustedes que esto es una analogía espiritual, ¿ok? Y no me refiero, normalmente esto lo usan como versos para hablar de la inmadurez espiritual de las personas, pero yo no me refiero a ninguna otra inmadurez espiritual que no sea aquella que se deriva de la falta de conocimiento y falta de crecimiento en la palabra de Dios. Y esta inmadurez espiritual, es decir, esta falta de conocimiento y de crecimiento en la palabra de Dios, es extremadamente grave y extremadamente peligrosa. No es esas pataletas y esas malcriadeces espirituales que le dan a las personas. Eso realmente yo creo que ni merece hablar de eso. Pero sí merece que hagamos énfasis, que hagamos hincapié, que seamos bien, ¿cómo se llama? Enfocados y enfáticos, esa es la palabra, que seamos bien enfáticos en lo que la madurez es, la inmadurez espiritual en cuanto al conocimiento y crecimiento en la palabra de Dios, nos dice, o lo que significa. ¿Ok? Fíjense ustedes. Vamos a hacer énfasis en esta parte. Dice: ya no seremos más niños fluctuantes. Es decir, la inmadurez espiritual nos hace fluctuar, nos hace caminar entre dos opiniones, entre dos intenciones, ¿ok? Y además dice que por donde quiera que somos llevados por viento de doctrinas y de estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, fíjense ustedes, nosotros estamos viviendo en unos tiempos que la palabra de Dios nos advierte que son los últimos tiempos. Y la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, ¿ok? Que van a hacer señales y prodigios y que van a engañar incluso a los escogidos. Nosotros hablamos de esto anteriormente cuando estuvimos hablando de lo que es el don de discernimiento de espíritu. Pero adicionalmente, aquellas personas que son o que somos niños fluctuantes son susceptibles de ser engañados por estos falsos
apóstoles de los que habla la Biblia, de los que habla la palabra de Dios. Entonces, es decir, cuando nosotros hablamos de inmadurez espiritual, estamos hablando de algo muchísimo más grave. Estamos hablando de algo que inclusive pudiese significar la vida o la muerte. La palabra de Dios nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero también nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ahora, fíjense ustedes, básicamente lo que yo les quiero hablar el día de hoy es de un error conceptual en el que caemos la mayoría de las personas que ocupamos posiciones de liderazgo dentro de las iglesias y la mayoría de personas que tenemos un llamado ministerial. Cuando nosotros hablamos de salir a ganar almas, o cuando hablamos de salir a evangelizar, de predicar el evangelio de salvación, nosotros hablamos normalmente de ganar almas. Pero como les dije anteriormente, esto es un error conceptual, porque cuando nosotros evangelizamos y alguien recibe a Cristo en su corazón como su Señor y como su Salvador, nosotros estamos planteándole a esa persona lo que el sacrificio de la cruz significa para esa persona. El sacrificio de Cristo en la cruz nos redime, nos compra de vuelta, nos redime de lo que es la maldición del pecado y de la muerte. Es decir, que nosotros hemos sido comprados de regreso, comprados de vuelta, y Jesucristo ha pagado el rescate por nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha sido redimido, ¿ok? Ahora, ¿por qué es un error conceptual? Porque cuando nosotros decimos que salimos a ganar almas, ¿qué está en el alma? El hombre, y esto es algo que nosotros enseñamos en nuestras clases de doctrinas básicas, el hombre es un ser tripartito, es decir, es un hombre, es un espíritu que tiene alma y vive en un cuerpo, ¿ok? Alma, cuerpo y mente. En nuestra mente, ¿qué se encuentra? En la mente del hombre en el alma del hombre está la mente, las emociones y la voluntad. Cuando usted le predica el evangelio de salvación o le está presentando el plan de salvación a una persona, eso no es otra cosa más que explicarle lo que significa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. En 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que usted le dedique a predicar el evangelio de salvación, usted se está ganando el espíritu de esa persona, pero no se está ganando el alma. Como hablamos anteriormente, en el alma se encuentra la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, es imposible que usted logre ganarse la voluntad de una persona o las emociones de una persona o la mente de una persona en 5 minutos o en tan corto tiempo, nada más hablándole de lo que es el proceso de salvación. Cuando usted comienza el proceso de discipular a una persona, esta persona que algún día decidió recibir a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, cuando esas personas comienzan a ser enseñadas, comienza el proceso de discipulado, comienzan a ser enseñadas en lo que es las profundidades y el poder de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo comienza lo que llamamos un proceso transformador de sus mentes, y esto es lo que los va a ayudar a morir a lo que es las emociones, a lo que es la carne, y a someter la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien refrena sus emociones y en lugar de hacer lo que quiere, hace lo que dice la palabra de Dios que debe hacer, cuando ese alguien acalla lo que es la voz de la carne y trata de escuchar solamente la voz del Espíritu, entonces y solo entonces usted podrá decir que ha ganado su alma para Cristo. Fíjense ustedes, definitivamente estamos hablando de algo espiritual, ¿ok? Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo mismo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿ok? Entonces, recapitulando, cuando usted sale a ganar almas, cuando usted dice que sale a ganar almas, usted básicamente lo que está es explicándole a la persona el evangelio de salvación para que esta persona reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Usted solamente va a ganar su alma cuando usted inicie un proceso de discipulado
donde usted le enseñe a dominar lo que es las emociones, la mente y la voluntad. Cuando el Espíritu Santo inicie ese proceso en la vida de las personas, entonces usted podrá decir que usted ha ganado su alma. Yo, básicamente, una de las cosas de las que quería hablarles el día de hoy, la palabra de Dios nos dice en la Gran Comisión, por ejemplo, Mateo 16:15 dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos dice la Gran Comisión? La Gran Comisión nos dice, predícales el evangelio de salvación, ¿ok? Conviértelos a Jesucristo, redime, rescata su alma, su espíritu, y después, ¿qué dice? ¿Entretenlos? No, dice discipúlalos, porque la única manera, Jesucristo en la cruz, el sacrificio de Jesucristo en la cruz sirvió para redimir su espíritu, pero para que usted gane su alma, esta persona tiene que ser discipulada, esta persona tiene que dejar de ser como niño, tiene que dejar de ser fluctuante en las cosas del Señor y para que no sea susceptible de caer en el engaño de los falsos maestros, cristos y profetas que dice la palabra de Dios que se van a levantar en los últimos tiempos. Básicamente, lo que yo quería hablar con ustedes, comentarles la pildorita espiritual del día de hoy, y esto más que todo está dirigido a pastores, a líderes de las iglesias, es, mi hermano, nosotros ciertamente debemos dedicar tiempo a lo que es la evangelización, pero debemos dedicar más tiempo a lo que es el discipulado. La única manera de ganar el alma de las personas es a través del discipulado. Y como dice la palabra de Dios en el versículo que leímos inicialmente en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Si nosotros instruimos a esos niños espirituales, a esos que están dando sus primeros pasos en los caminos del Señor, lo instruimos verdaderamente, como les decía, en las profundidades de la palabra de Dios, esa persona va a ser bien difícil que se aparte de los caminos de Dios. Nosotros, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer la salvedad, nosotros en nuestro ministerio, que es un ministerio profético y de enseñanza, nosotros estamos incorporando, aparte de las clases que ya nosotros tenemos y que están en nuestra página, nosotros estamos incorporando lo que son clases de discipulado y las estamos poniendo a disposición de todas aquellas pequeñas iglesias que tal vez no tienen la estructura o tal vez no tienen el personal, el liderazgo, la cantidad de personas necesarias para implementarlo en sus localidades. Nosotros estamos implementando un programa de discipulado, el cual ponemos a la disposición de las iglesias. Podemos hacerlo en nuestras instalaciones, en las instalaciones de nuestro ministerio. Ustedes pueden enviar a sus convertidos en su iglesia a las instalaciones de nuestro ministerio, o podemos llegar a un acuerdo y nosotros podemos trasladarnos a su iglesia. Podemos hacerlos en diferentes módulos y el tiempo va a depender de lo que usted decida. Es decir, podemos tal vez acomodar y hacerlo en 2 semanas, 4 semanas. Normalmente el módulo dura 8 semanas, el de doctrinas básicas, por ejemplo. Pero todo esto se puede llegar a acuerdos. Lo importante es que se inicie un proceso de discipulado en esas personas que en un momento determinado recibieron a Cristo en su corazón como su Señor y como su Salvador. Es importante que a través del discipulado el Espíritu Santo comience a operar para que esa alma realmente sea verdaderamente ganada para Cristo y para que esa persona pueda dominar sus emociones, su mente y su voluntad, sometiéndolo a lo que es la voluntad y la mente de Cristo. Como les hablé anteriormente, nosotros en nuestro ministerio estamos poniendo a la disposición, y por qué no de grandes iglesias también, pequeñas y grandes iglesias. Dije pequeñas porque normalmente son los que disponen
no disponen de muchos recursos para dar este tipo de discipulado. Pero nosotros ponemos a la disposición de todo aquel que lo quiera y lo necesite el curso de doctrinas básicas y bautismo. Las personas salen de allí sabiendo la decisión que han tomado, entendiendo la decisión que han tomado y salen listas para ser bautizadas. Tenemos también un curso que se llama Problemas y Retos Emocionales del Liderazgo, que es básicamente los problemas o las situaciones que nos afectan emocionalmente como líderes. Y de eso podemos hablar, nos podemos extender, pero no es el momento. Pero estamos hablando de lo que es desánimo, de lo que son las tentaciones, ¿ok? El liderazgo, las personas que estamos en posiciones de liderazgo dentro de las iglesias, también pasamos por situaciones de tentaciones, lo que es la formación del líder, etcétera, etcétera. También ponemos a la orden lo que es ética ministerial. Estamos desarrollando lo que es la escuela ministerial y allí vamos a tocar cosas tan importantes como el llamado, ¿ok? Lo que es los dones versus las calificaciones, la pasión versus la emoción. Nosotros tenemos que movernos por lo que nos apasiona, por lo que Dios nos ha llamado a hacer, que nos apasiona, no lo que nos emociona. Tal vez a veces por emociones nos metemos en demasiados ministerios que a lo mejor, o en demasiadas actividades que a lo mejor nos es bien difícil cumplir con ellas, y no hacemos aquello que en lo que somos efectivos, en lo que hemos sido llamados y en lo que Dios nos ha dado dones para ejercer eso. Entonces, feliz de estar de regreso nuevamente con ustedes, feliz de haber podido compartir con ustedes estos minutos con esta pildorita espiritual. Tomemos conciencia de la diferencia entre salir a evangelizar y lo que significa verdaderamente ganar almas para Cristo. Así que ya estamos de regreso, estamos de vuelta. Gracias de verdad por abrirnos las puertas de sus hogares y que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente. Hasta la próxima.